Ya, vamos a empezar con la oración. Empecemos. Padre nuestro Dios misericordioso, te damos gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y a la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por permitirnos para poder reunirnos aquí en la iglesia presencialmente de nuevo. Aunque todavía no podemos participar con todos los hermanos, esperamos que podamos ver todo a unos a otros en el amor de Dios muy pronto. Hasta que llegue este momento, nos cuida, guía y protege para poder vencer esta dificultad más sanamente y adecuadamente ante Dios. Deseamos propagar el Evangelio tan precioso con todo nuestro corazón anheloso y adecuado para tu gloria. Enséñanos hoy con las palabras que necesitamos en nuestra vida cristiana, especialmente en esta situación muy complicada por la pandemia. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida y todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos en la Biblia Josué capítulo 3, busquemos Josué capítulo 3, versículo 13 al 17. Texto principal de hoy, Josué capítulo 3, versículo 13 al 17. Josué capítulo 3, versículo 13 al 17, texto principal de hoy, Josué. Texto principal de hoy, es poco largo. Josué 3, 13 al 17. Aquí le voy a leer. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Hasta aquí. Es poco largo el texto principal de hoy. Hoy vamos a recibir unas enseñanzas muy importantes a través del acontecimiento que los israelitas cruzaron el río Jordán maravillosamente justo antes de entrar a la tierra de Canaán. ¿Sí? Hoy, a través de este acontecimiento, vamos a recibir unas enseñanzas muy importantes. Como sabemos,
la historia del pueblo de Israel es una sombra, es un modelo de nuestra vida cristiana. Sabemos bien, ¿no? Es una sombra, un modelo de nuestra vida cristiana. Por eso, Dios escribió muy detalladamente esta historia del pueblo de Israel en la Biblia. Así nos enseña, ¿sí? Nos ayuda a vivir una manera adecuada, ¿sí? Ante Dios. A través de la historia del pueblo de Israel. Dios nos enseña. Es decir, Dios nos ayuda a ser cuidados y a vivir nuestra vida cristiana correctamente a través de mostrar que los israelitas reciban disciplinas y los sufrimientos debido a sus errores y los pecados. Y a la vez también nos ayuda a seguir el buen ejemplo de los israelitas que reciban las bendiciones y gracias de Dios causadas por sus obediencias ante Dios. Sí, ambos lados nos enseña a través de la historia del pueblo de Israel. Por eso, nosotros podemos recibir muchas sabidurías, podemos recibir muchas enseñanzas a través de numerosas historias del pueblo de Israel que están escritas en la Biblia. Dios nos enseña de esa manera. Entre ellos, la historia que leímos, del texto principal, es una historia que nos da una enseñanza, una lección muy importante para nosotros, para nuestra vida cristiana. Es muy importante. Hoy debemos escuchar muy atentamente acerca de este acontecimiento, esta enseñanza. Es decir, es un acontecimiento de que ocurrió justo antes de que los israelitas que salieron de Egipto finalmente entrarán en la tierra de Canaán, que fue prometida por Dios después de la vida del desierto de 40 años. Sabemos, ¿no? Entonces, para entrar a esta tierra de Canaán, ¿sí? Para entrar a esta tierra de Canaán prometida de Dios, ellos tenían que cruzar el río Jordán. Sí, tenían que cruzar el río Jordán. Pero, ¿cómo cruzaron? ¿Cómo cruzaron el río Jordán? Como leímos aquí en texto principal, dice, Dios dividió el río Jordán. A través de este milagro, ellos cruzaron el río Jordán. Como sabemos bien, hay un acontecimiento más que los israelitas cruzaron las aguas. ¿Qué es esto? Otro acontecimiento. Cruzar el mar Rojo, sí. Sí, hay dos acontecimientos, ¿sí? Cruzar el Mar Rojo y cruzar el río Jordán. Sí. Pero cuando cruzaron el Mar Rojo, los israelitas, ellos solamente cruzaron nomás. Después de que Dios dividió el Mar Rojo unilateralmente. Por eso hay una diferencia entre cruzar el Mar Rojo y cruzar el río Jordán. Entre dos acontecimientos hay una diferencia muy importante. ¿Qué es esto? Hoy vamos a pensar sobre esto. Hay una diferencia. O sea, cuando cruzaron el Mar Rojo, ellos, los israelitas, cruzaron solamente recibiendo, ¿cómo se dice? Recibiendo el beneficio del milagro de Dios. O sea, Dios dividió primeramente, ¿sí? Incondicionalmente dividió el Mar Rojo y los israelitas tenían que cruzar nomás. Dios unilateralmente hizo este milagro. Por eso los israelitas solamente podían recibir el beneficio del milagro de Dios incondicionalmente. Así cruzaron el Mar Rojo, ¿sí?
Es una característica de este milagro, de cruzar el Mar Rojo. Eso es lo mismo que nuestra salvación. Es una sombra de nuestra salvación. Podemos decir de esa manera. Como sabemos, no fuimos salvos por algunas obras o por algunos esfuerzos, algunas condiciones. No recibimos salvación de esa manera. Recibimos la salvación solamente a través de la fe, escuchando el Evangelio de la cruz que ha completado Jesucristo unilateralmente. A través de este Evangelio, escuchando y creyendo, recibimos la salvación. Dios no nos pidió ninguna condición para recibir la salvación. ¿Sí? Solamente escuchamos y creemos el Evangelio de la salvación, de la cruz, así recibimos la salvación. Podemos decir que también el acontecimiento del Mar Rojo es una sombra de la salvación. También podemos decir de esa manera. Por lo tanto, incluso cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, Dios les dijo que estarán firmes y vieran la asombrosa salvación de Dios. Dios dijo de esa manera. Busquemos en la Biblia, Éxodo capítulo 14, busquemos Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 14. Y unos versículos del Éxodo capítulo 14, yo voy a leer. Primeramente, Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 14. Aquí les leo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La Biblia dice así. Este acontecimiento del Mar Rojo, cruzar del Mar Rojo. Abajo, versículo 16, dice así: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Abajo, versículo 21 al 22, dice así: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces, los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Sabemos esta historia. Este milagro era muy asombroso, ¿no? ¿Cómo sabemos? Esto es un milagro muy grande, ¿sí? Un milagro asombroso. El propósito de este milagro era para salvar a los israelitas, para salvar al pueblo de Israel. Esto es el propósito de este milagro de Dios. Entonces, si no fuera dividido el Mar Rojo, los israelitas hubieran sido matados por completo por el ejército de Egipto, ¿no? Por este milagro ellos pudieron cruzar el Mar Rojo. Así sobrevivieron, ¿no? Para su salvación, para salvación de los israelitas, Dios hizo este milagro unilateralmente. Entonces, pensemos, lo que hizo el pueblo de Israel para escapar de ese destino trágico de la muerte fue, como dice este versículo, fue estar firmes y ver la salvación que Jehová hará, ¿sí? Ellos hizo solamente esto. Es decir, lo que hizo el pueblo de Israel para ser el protagonista
de esta salvación, de este milagro, fue lo que solamente ver y aceptar el milagro asombroso que completó Dios unilateralmente para ellos. De hecho, podemos decir que lo que hizo el pueblo de Israel, no había nada. Podemos entender de esa manera. No había nada. Solamente ver, solamente escuchar, solamente aceptar este milagro, ¿sí?, de Dios. Esta gracia del milagro de Dios. Podemos decir de esa manera. De hecho, no había nada. Es muy simple, ¿no? Es una sombra de nuestra salvación también. Podemos decir también que Egipto es la sombra del mundo, ¿sí? Egipto es la sombra del mundo. Es decir, el estado de nosotros antes de recibir la salvación, que no tenía ninguna relación con Dios, es igual que los israelitas vivieron como esclavo en Egipto, ¿no? Podemos entender de esa manera. Nosotros merecíamos ir al eterno infierno sin salvación como un esclavo del pecado antes, ¿no? Antes de recibir la salvación. Estaba estado de esa manera. Por lo tanto, lo que hicimos para escapar de este trágico destino de esclavo del pecado fue solamente escuchar el evangelio de la salvación que cumplió Dios unilateralmente y creerlo, no más. Es muy simple, muy fácil. Así recibimos la salvación. Entonces, también podemos decir que lo que hicimos nosotros para ser el protagonista de esta salvación maravillosa, no había nada en el sentido verdadero. Podemos decir de esa manera, no había nada. Así como el pueblo de Israel, los israelitas cruzaron el Mar Rojo incondicionalmente, recibiendo la gracia de la salvación de Dios que completó Dios unilateralmente. Nosotros también incondicionalmente escuchando el evangelio de la salvación, creyendo este evangelio, así recibimos la salvación. Sí, entienden, ¿no? No había nada, ¿sí? No obra de nosotros, no un esfuerzo de nosotros, ninguna condición recibimos la salvación, solamente creer el evangelio. Busquemos la Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Este versículo muy conocido, muchas veces estudiamos también. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Aquí explica muy bien acerca de nuestra salvación, ¿no? Efesios capítulo 2, 8, 9, si lo tienen, leamos juntos. ¿Por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Varias veces estudiamos, ¿sí?, acerca de este versículo. Como dice este versículo, recibimos la salvación por medio de la fe. Por medio de la fe, no por nuestras obras, no por nuestros esfuerzos, no por algunas condiciones, no. Solamente creyendo el evangelio a través de la fe, recibimos la salvación. Solo al escuchar el evangelio de la cruz, que fue completado por la gracia de Dios unilateralmente, recibimos la salvación por medio de la fe. Es decir, lo que hizo el pueblo de Israel para cruzar el Mar Rojo, no había nada. Pero, aquí en el texto principal que leímos,
aquí este acontecimiento, para cruzar el río Jordán, en esta vez, para cruzar el río Jordán, los israelitas necesitaban algunas condiciones. ¿Sí? Eso es una gran diferencia entre cruzar el Mar Rojo y cruzar el río Jordán, ¿no? Aquí volvemos, texto principal, Josué capítulo 3, versículo 3. Aquí explica acerca de esta condición para cruzar el río Jordán. Esta vez es para cruzar el río Jordán. Aquí dice, Josué 3:13 dice de esa manera: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Aquí la Biblia explica acerca de la condición para cruzar el río Jordán, ¿sí? Para cruzar el río Jordán. Acerca de la condición para detenerse, para dividirse las aguas del río Jordán. Había necesitado algunas condiciones. Es decir, si los sacerdotes pisan el río Jordán, llevando el arca del pacto, arca de Jehová, se dividirán las aguas de ese río. Esta es la condición. En el caso del Mar Rojo, ¿sí? En el caso del Mar Rojo, Dios dividió unilateralmente, ¿sí? Antes de cruzar los israelitas, Dios unilateralmente dividió con su gran poder. Eso era un milagro asombroso, ¿no? Y solamente los israelitas tenían que cruzar, no más, ¿no? Unilateralmente lo hizo Dios. Pero en esta vez, en caso de río Jordán, no era así. Este acontecimiento totalmente diferente que el acontecimiento del Mar Rojo, ¿sí? En aquel momento, antes de cruzar el río Jordán, ellos, los israelitas, ya cruzaron el Mar Rojo y pasó mucho tiempo, ¿sí? Después de este acontecimiento del Mar Rojo, ellos ahora tenían que cruzar el río Jordán, segunda vez, ¿no? Pero en este momento ellos ya experimentaron muchos milagros, muchos poderes de Dios en el desierto. Ellos pasaron, este momento, ellos ya pasaron el desierto por 40 años. Mientras vivía en el desierto, ellos experimentaron muchos milagros, poderes de Dios, ¿no? Por eso ellos pudieron saber quién es Dios a través de estas experiencias, ¿no? Ellos pudieron saber quién es Dios. Experimentaron Dios ellos. Dios mandó a tal Israel, ¿sí? Mandó a tal Israel que experimentaron muchos milagros, muchos poderes de Dios en el desierto. Tal Israel que cruzaron el Mar Rojo y pasaron por desierto por 40 años. Dios mandó a ellos, tal Israel, que cruzaran el río Jordán, pero tenía una condición, ¿sí? O sea, tienen que llevar el arca del pacto de Dios y primeramente tienen que entrar, ¿sí? Pisar el río Jordán. Eso es diferente que cruzar el Mar Rojo, ¿no? Dios no hizo antes de pisar los israelitas, antes de entrar el agua, las aguas del río Jordán. Entonces, Dios les dio esta condición, ¿sí? Para obedecer. Entonces,
¿qué tenían que hacer los israelitas? Es muy simple. Obviamente ellos creyendo esta palabra de promesa de Dios, y tenían que obedecer. Así tenían que entrar el río Jordán llevando el arca del pacto de Dios. Hoy vamos a pensar acerca de este punto, ¿no? Este tema. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este acontecimiento? Aquí tiene una enseñanza muy importante para nuestra vida cristiana. Es decir, las personas que recibieron la salvación, como nosotros somos una persona que entendieron, experimentaron el gran amor de la cruz de Dios, ¿no? Somos cristianos, sabemos este amor de Dios. Así recibimos la salvación. Ellos, los cristianos, viven nuestra vida cristiana. Mientras viviendo esta vida cristiana, uno por uno experimentamos acerca de Dios. Experimentamos quién es Dios. Así como los israelitas que cruzaron el Mar Rojo, primero, ellos podían experimentar Dios, podían experimentar milagros, poderes de Dios en el desierto. Es igual que nuestra vida cristiana también, ¿no? Ellos, mientras estos 40 años muy difíciles, podían experimentar los poderes y amor de Dios, quien los guiaba, ¿sí? Quien los guiaba dando la maná, las aguas y comidas en este desierto, muy estéril, ¿no? De igual manera, incluso los cristianos también, mientras viviendo la vida cristiana, pueden experimentar lo que Dios los ama hasta la muerte y siempre los guía con su gracia y amor infinito. Sí, nosotros experimentamos en nuestra vida cristiana. Es decir, ellos viven experimentando que Dios los protege, guía y cría a los hijos de Dios, a los cristianos como nosotros. Los cristianos salvos en la iglesia, ¿sí? En la iglesia. La Biblia dice, los pueblos de Israel, el pueblo de Israel es la iglesia, congregación, ¿sí? Congregación del desierto, ¿sí? Otra traducción en la Biblia coreana dice iglesia desierta, dice. Por eso, es una iglesia. En la iglesia cría, guía, ayuda, ¿sí? A los cristianos, a los israelitas. Es una sombra de nuestra vida cristiana. Y este acontecimiento del río Jordán nos enseña que cuando nosotros creemos y obedecemos en la palabra de Dios adecuadamente, podemos experimentar las asombrosas obras de Dios en nuestra vida cristiana. Este principio es muy importante, ¿no? Nos enseña esta lección para nosotros. El Mar Rojo solamente cruzaron, ¿sí? Sin ninguna condición. Incondicionalmente podían cruzar el Mar Rojo. Primeramente, es igual que nuestra salvación, ¿sí? Nuestra salvación también era así, sin ninguna condición, incondicionalmente recibiendo el amor de Dios, escuchando el Evangelio, ¿sí? A través de la Biblia, creyendo esto, recibimos la salvación por la gracia de Dios. Unilateralmente lo hizo Dios para nosotros, para nuestra salvación. Pero para cruzar el río Jordán fue posible cuando los israelitas obedecieron a la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es una diferencia muy importante, ¿no? ¿Sí? Obedecer. Eso es lo mismo que nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos que vivir obedeciendo a la palabra de Dios en la vida cristiana. Esta es una sombra
de la vida cristiana. Nosotros tenemos que obedecer, así tenemos que vivir la palabra en la iglesia por nuestra vida cristiana. Eso es una verdad muy obvia, ¿no? Y también el principio exacto, ¿sí? Importante. Pero, ¿por qué no realizamos esto adecuadamente? ¿Por qué? Siempre ocurren, ¿por qué? Pero, porque no realizamos esto adecuadamente, siempre ocurren los problemas en nuestra vida cristiana. Sí. Tenemos algunos problemas de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué ocurren esto? ¿Por qué no realizamos esto adecuadamente? Pensemos, es muy simple, ¿sí? Esto es el principio, por eso obedecemos en el principio, funciona bien, pero desobedecemos, no funciona bien. Por eso tenemos muchos problemas en nuestra vida cristiana, ¿sí? Somos cristianos, ¿no? Para entrar a la tierra de Canaán prometida Dios, ¿sí? Prometida por Dios, para entrar a esta tierra de Canaán, tenían que cruzar el río Jordán, ¿sí? Río Jordán. Entonces, para cruzar este río Jordán, los israelitas debían obedecer, ¿sí? Debían obedecer la palabra de Dios para que el río Jordán se separe, ¿sí? Y así que ellos pudieron cruzarlo. Del mismo modo, a pesar de que recibimos la salvación, pero si no obedecemos a la palabra de Dios, no podemos recibir las buenas cosas de Dios que Dios nos quiere dar, ¿no? Siempre Dios quiere darnos las buenas cosas, como entrar a la tierra de Canaán, prometida de Dios. Pero si no obedecemos, no podemos entrar a la tierra de Canaán. De esa manera, si no obedecemos a la palabra de Dios, no podemos recibir las buenas cosas de Dios. Esto es un principio muy importante, ¿no? Un principio. A pesar de que recibimos la salvación, un milagro muy grande, ¿sí? Si no podemos creer y no podemos obedecer a la palabra de Dios, eso sería algo muy necio, muy miserable, muy triste, ¿no? Dios dice así, aquí, la palabra de Dios dice así, pero ¿de verdad se cumple esto? ¿Sí? Algunos piensan de esa manera. ¿De verdad se cumple esto? ¿De verdad podría dividirse este río Jordán? Eso es imposible. Podrían pensar, ¿sí? De esa manera. ¿De verdad se cumple esto? Pero pensemos, de esa manera, el pueblo de Israel, si hubiera no creído y no obedecido a la palabra de Dios, pensando de esa manera, no había podido entrar a la tierra de Canaán que Dios prometió para ellos. Toda la palabra de Dios para el pueblo de Israel, para los israelitas. Por eso Dios dio esta oportunidad para obedecer a la palabra de Dios, para dar las buenas cosas de Dios. Tenemos que pensar bien este principio, ¿no? Obedecer. Entonces, ¿qué pasaría para nosotros? Pensemos, ¿qué pasaría para nosotros a pesar de que recibimos la salvación, entendiendo el asombroso amor de la cruz de Jesucristo? Si no creemos y no obedecemos a la palabra de Dios, ¿qué pasaría para nosotros? Pensemos. Pero muy lamentablemente, a pesar de que recibimos la salvación, mientras viviendo, algunas personas, algunos cristianos no creen esta palabra de Dios y no obedecen en la palabra de Dios. Lamentablemente, hay muchos hermanos, hay muchos cristianos tienen este aspecto de la vida. Por eso,
Por eso, a pesar de que recibieron la salvación, ellos viven en cualquier manera, según su propio pensamiento, según lo que quieren, ¿sí? A pesar de que recibieron la salvación. Esto es algo muy lamentable, ¿no? Por eso, tenemos que guardar bien este principio de la Biblia, ¿no? Ellos dicen de esa manera: Dios, a pesar de que la palabra dice así, pero se cumple de verdad, se cumple. Esta es la palabra de Dios y mi vida es mi vida. Actualidad es diferente. Dios no sabe acerca de mi situación. Yo tengo que hacer primero esto. ¿De verdad se cumple esto? Muy lamentable, ¿sí? Pero pensemos, sinceramente, en nuestra vida podría haber este aspecto. Podría haber. Pensando de esa manera, desobedecen a la palabra de Dios. De verdad, si pensamos, cruzar el río Jordán también, es algo imposible, ¿no? Según nuestro pensamiento, es algo imposible. Pero siempre en el lado de Dios no hay problema, ¿sí? Siempre en el lado de Dios no hay algo imposible, ¿no? Por eso tenemos que guardar esta manera de Dios. Eso es algo sabio, ¿sí? Tenemos que vivir de esa manera, nuestra vida cristiana. Este acontecimiento nos enseña esta enseñanza. Es muy importante y también muy fundamental y simple, ¿no? En este momento, los israelitas habrían podido obedecer la palabra de Dios porque recordaron el asombroso milagro del Mar Rojo y los milagros de que Dios los mostraba en el desierto durante 40 años. Ellos tenían esta experiencia. Somos cristianos, ¿no? Los cristianos que recibieron la salvación, también una persona que entendieron la gracia de la cruz, ¿sí? Es un milagro. Acontecimiento de la cruz es un milagro, el milagro más grande que todo, ¿sí? Dividir Mar Rojo es un milagro muy grande, ¿no? Pero acontecimiento de la cruz, muerte de Jesucristo, es el milagro más grande que todo. Así, experimentando este milagro, recibimos la salvación. Somos una persona que experimentamos este milagro, ¿sí? Este milagro asombroso. Por eso, mientras viviendo nuestra vida cristiana, tenemos que obedecer la palabra de Dios, ¿no? Pero si no obedecemos, esto sería una gran contradictorio. Dios de verdad se cumplirá según tu palabra. Hay muchos cristianos, lamentablemente, que piensan de esa manera, con este corazón incrédulo, desobediendo a la palabra de Dios. Y viven cualquier manera, según mi propio pensamiento. Eso es algo muy lamentable. Esto no es confiar en Dios. Sí, no es creer en Dios. A pesar de que experimentamos un milagro muy grande, asombroso, pero si confiamos en nuestro pensamiento insignificante y así juzgamos la palabra de Dios, juzgamos la iglesia, eso algo muy contradictorio, ¿sí? Muy equivocado. Dios, a pesar de que Dios dice así de esa manera a través de la Biblia, pero mi situación era muy difícil. Por eso, ahora yo tengo que decidir según mi pensamiento. Ahora, sí, Dios no sabe exactamente mi situación. Esto más urgente para mí, por eso yo tengo que hacer primeramente esto, a pesar de que la palabra dice así, pero
no sabe Dios. Eso es algo muy contradictorio, ¿no? Tal persona siempre se quedaría viviendo en tal situación. Eso tenemos que pensar bien. Eso no es correcto, ¿sí? Hay que romper este pensamiento, ¿sí? Hay que superar un paso más. Pero se veía imposible, según mi pensamiento, ante los ojos del hombre, como río Jordán, ¿sí? Tenemos que pensar bien. A través de este acontecimiento, a través de esta historia de Israel, tenemos que pensar exactamente cuál es el principio de Dios, ¿no? Si no renuncia este tipo de corazón, este tipo de vida, él no podía recibir la gracia y poderes de Dios, que quiere darnos. Dios siempre quiere darnos esto. Y siendo encerrado en su propio pensamiento insignificante, siempre viviría de esa manera infelizmente. Nosotros queremos ser felices, ¿no? Pero no viven adecuadamente ante Dios, entonces viviríamos de esa manera infelizmente. Siempre es muy simple. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Será feliz, ¿no? Dios es el creador del universo. Dios es el gobernador de la historia humanidad. Dios es muy grande. Lo que pensamos, ¿sí? Nuestro pensamiento es muy pequeño, ¿no? Con este pensamiento no podemos juzgar tal Dios, ¿no? Siempre algunas personas juzgan, piensan con su propia manera, con su propio pensamiento insignificante, juzga a Dios. Esto es algo muy tonto, sí. Una evidencia que él es tonto, ¿sí? Semana pasada también aprendimos acerca de confiar en Dios, ¿no? Nosotros tomamos el autobús, confiando en autobús. Por eso tomamos. Si no confiamos en bus, no podemos tomar autobús. Pero confiamos en bus, pero no confiamos en Dios, creador del universo. Confiamos en Dios, gobernador de la historia humanidad. Eso es algo muy contradictorio, ¿no? Una contradicción muy grande, ¿sí? No debemos ser como esta persona. Por ejemplo, ustedes podrían dudar de palabra San Mateo 6:33. ¿Podrían dudar esta palabra? Busquemos. San Mateo 6:33. Es muy conocido. San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Pensemos, ¿podríamos dudar de esta palabra o no? Vamos a pensar. San Mateo 6:33. Aquí, ¿se lo tienen? Leamos juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El versículo muy conocido. Varias veces estudiamos y también recordamos y decimos este versículo. Pero verdaderamente vivimos de esa manera. Pensemos, reflexionemos sinceramente en nuestra vida. ¿Ustedes podrían dudar de esta palabra? Dios, aquí dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, pero mi situación no es así, no es adecuado. ¿Cómo podemos vivir justamente de esa manera? ¿Sí? Ahora, este trabajo es urgente para mí. Entonces, primero yo tengo que solucionar esto y
yo voy a buscar el reino de Dios y su justicia. A pesar de que decimos este versículo, pero vivimos de esa manera, pensando algo en su propio pensamiento. Entonces, pensemos, ¿cuál es correcto? ¿Sí? ¿Cuál es correcto? ¿El pensamiento del hombre que piensa de esa manera o la palabra de Dios? ¿Cuál es correcto? Ay, este trabajo más urgente, yo tengo que hacer primero esto. ¿Esto correcto o buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Cuál es correcto? Obviamente la palabra de Dios es correcto, ¿sí? Tenemos que vivir primero de esa manera. Pero no podemos vivir de esa manera fácilmente. Esto es el problema, ¿sí? Para recibir todas las cosas, aquí dice todas las cosas, para recibir todas las cosas de Dios buenas, solamente tenemos que obedecer a la palabra de Dios. O sea, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Reino de Dios. Aquí, el reino de Dios se refiere al cielo, ¿no? Por eso, el buscar el reino de Dios significa que vivir para cumplir tal reino de Dios, el cielo, se cumple en el corazón de las personas. Es decir, hay que ser una vida para el Evangelio primeramente. Tenemos que vivir para el Evangelio primeramente. Esto es el orden, ¿no? Y aquí dice, buscad su justicia, ¿sí? Esto significa que tenemos que vivir justamente según la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, ¿no? Es decir, las personas que recibieron la salvación tienen que vivir primeramente, tienen que buscar primeramente el Evangelio, ¿sí? La voluntad de Dios y la gloria de Dios. Si viven de esa manera, Dios los añadirá todas estas cosas, todas buenas cosas. Aquí, ¿qué es? ¿Qué es todas estas cosas? Esto significa que las cosas para comer, para beber, para vestirse, para las cosas para vivir, todas las vida carnal. Sí, esto es el principio. Si vivimos de esa manera, no habrá ningún problema. ¿Por qué tenemos el problema? No vivimos de esa manera. Por eso tenemos el problema. Es decir, una persona que vive para el Evangelio, para la justicia de Dios, para su voluntad, para gloria de Dios, para estas personas, Dios siempre guiará, siempre protegerá, ayudará a esa persona. Esto es el principio de Dios. Los añadirá todas estas cosas. Pero muy lamentablemente las personas no piensan primeramente, no buscan primeramente el reino de Dios, sino buscan todas las cosas primero. Órdenes al contrario, ¿no? Por eso, una persona vive de esa manera, Dios no trabaja fuertemente en su vida. Por eso, podrían vivir una vida infeliz a pesar de que recibieron la salvación. Muy lamentablemente, a pesar de que recibieron la salvación, los cristianos, hay muchos cristianos que viven de esa manera, desobedeciendo a la palabra de Dios, no adecuadamente. Por eso, arriba de este versículo dice de esa manera. Busquemos en la Biblia, San Mateo capítulo 6, arriba de este versículo 31 y 32. Aquí, San Mateo 6,
31, 32. Si lo tienen, leamos juntos. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos y qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí la Biblia explica muy exactamente, muy claramente acerca de la vida correcta ante Dios, ¿no? Aquí dice, los gentiles buscan todas estas cosas. Gentiles buscan primero todas estas cosas. El orden es equivocado, ¿no? ¿Sí? Buscan primeramente todas estas cosas. Eso, algo equivocado. Es decir, este versículo nos indica que incluso los cristianos podrían vivir desobedeciendo a la palabra de Dios como los gentiles por las preocupaciones insignificantes. Las preocupaciones de verdad es insignificantes. Son insignificantes. Aquí la Biblia dice, Dios sabe todo lo que necesitamos, ¿sí? La Biblia dice así, Dios Todopoderoso, Él sabe todo acerca de mi vida también, acerca de mi condición. Sabe todo lo que queremos. Por eso Dios nos dice que no te preocupes y busca primero mi reino y mi justicia. Así vive. De esa manera yo voy a añadir todas estas cosas en tu vida. Dios nos enseña, nos dice de esa manera, a través de la palabra de Dios. Directamente nos dice así. No se olviden esto. Por eso, si vemos la Biblia, podemos saber que hay muchas promesas de Dios que los exhorta a los cristianos, ¿sí? A nosotros, para que obedezcamos a la palabra de Dios primero y luego se cumplirá su promesa. Esto es el principio de Dios que guía nuestra vida cristiana, ¿no? Cuando los israelitas cruzaron el río Jordán, también Dios los dio su promesa primero, ¿sí? Primeramente los dio su promesa de Dios, promesa, ¿sí? O sea, llevando el arca del pacto de Dios, pisar, ¿sí? Y entrar este río Jordán, así dividirá el río Jordán, ¿sí? Primeramente los dio su promesa. Es decir, los dio la oportunidad, una oportunidad de obedecer. Esto es una bendición. Tenemos que pensar esto. Dios primeramente nos da la oportunidad de obedecer. Esto es una oportunidad muy preciosa. Y Dios, a través de esta obediencia, obra muy grandemente, trabaja muy preciosamente. Esto es el principio. Primero nos da la oportunidad de obedecer y si obedecemos, a través de esta obediencia, Dios trabaja más fuertemente, más grandemente. Esto es el principio de la vida cristiana. Nuestra vida cristiana es lo mismo. Escuchando la palabra de la promesa de Dios y obedecemos, creemos y obedecemos, Dios trabaja desde este punto. Por eso escuchamos la palabra de Dios aquí en la iglesia, cada reunión, para que sepamos cuál es la promesa de Dios. Esta es la palabra de la promesa de Dios. Así yo tengo que obedecer. De esa manera Dios trabaja en nuestra vida. Dios soluciona nuestro problema de la vida. ¿Sí? Siempre nos enseña a través de la Biblia de esa manera. Tenemos que pensar bien sobre este principio de la bendición de Dios. Principio de la bendición de Dios. Nosotros queremos la bendición de Dios. Entonces, tenemos que saber exactamente qué es la bendición, principio de la bendición de Dios.
Hoy aprendemos esto, ¿no? Dios no ordena su mandamiento para que incondicionalmente obedezcamos, ¿sí? Él ya nos ha mostrado lo suficiente de todo en lo que podemos confiar y obedecer. Dios siempre, primeramente, nos da su amor. Primeramente, nos dio el amor para entender quién es Dios. Para entender quién es Dios, así, después de esto, nos manda para obedecer. Ya nos mostró suficientemente lo que podemos creerlo, lo que podemos confiar en Dios. Después de esto, Dios nos manda. Nos da la oportunidad de obedecer. Por eso, a través de estas experiencias podemos confiar y obedecer la palabra de Dios. Así Dios nos guía, nos bendice, ¿no? Por eso, si vivimos de esa manera, obedeciendo bien a la palabra de Dios, todo sea bueno, ¿sí? Todo sea solucionado, todo el problema. Pruébelo. Es verdad, sí, pruébelo. ¿Sí? Sinceramente vamos a hacer esto. Dios trabaja. Podemos ver esto. Sinceramente. Si no hacemos esto, no podemos ver esto. Nosotros recibimos la salvación. Después de nuestra salvación, vivimos la vida cristiana en la iglesia. Así, escuchando la palabra de Dios y estamos creciendo en la iglesia. Entonces, es algo muy obvio que obedecer a la palabra de Dios. El principio de la bendición de Dios, de la vida cristiana, determinado por Dios, es los cristianos. Cuando obedecemos la palabra de Dios, Dios le da la bendición prometida, ¿sí? Y puede experimentar esta bendición en su vida cristiana. Esto es el principio de la bendición de Dios, determinó por Dios, ¿no? Por eso, nuestra vida cristiana sería totalmente diferente, depende de si obedecemos a la palabra de Dios o no. Depende de nuestro aspecto, nuestra vida cristiana sería diferente. El pueblo de Israel, si no hubiera entrado primeramente en el río Jordán, llevando el arca del pacto de Dios, es decir, no hubiera obedecido a la palabra de Dios, no habría podido entrar a la tierra de Canaán que Dios le prometió. Entonces, supongamos que yo hubiera estado ahí, ¿sí? En aquel momento, enfrente del río Jordán. La Biblia dice que aquel momento era el tiempo de la siega. Así que las aguas del río Jordán se desbordaron, dice. Por eso, imaginemos esta escena. Al ver este río que fluía fuertemente, no habría sido fácil de obedecer a la palabra que no podía entender, ¿sí? No podía entender con el pensamiento del hombre, ¿no? Podemos decir que las aguas del río Jordán es la sombra del mundo y a la vez de un tropiezo de impedir nuestra vida cristiana que avance, ¿no? Es una sombra de mundo. La tentación del mundo, mi deseo carnal, mi avaricia, mi pensamiento, mi concepción del valor de la vida, mi juicio humano. Por estas cosas es muy difícil de
obedecer a la palabra de Dios, ¿no? Tenemos estas cosas. Mi pensamiento, según mi pensamiento, si entramos este agua, moriríamos. ¿No? Es imposible entrar primero. Según mi pensamiento, en vez de ir a la iglesia, yo tengo que hacer esto primero. Mi pensamiento, ahora mi situación no es adecuado ir a la iglesia. Entonces yo tengo que hacer primero esto. Si no obedecemos con estos pensamientos, esta persona no podría recibir la bendición de Dios. La bendición de Dios, la cual siempre quiere darnos. Dios siempre darnos las bendiciones de Dios. Nunca podría experimentar esta obra maravillosa de Dios. Trabaja en nuestra vida. En aquel momento se veía imposible. Fue el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios fue que entrar el río Jordán primeramente llevando el arca del pacto de Dios. Esto fue el mandamiento de Dios. Ante la situación se veía imposible, difícil. ¿Cómo piensan ustedes? Imaginemos esta escena. ¿Es muy fácil de obedecer la palabra de Dios o no? Era muy difícil. El arca de Jehová, arca del pacto de Jehová, significa la palabra de Dios. Es decir, a pesar de que estamos en una situación muy complicada e imposible, si ponemos adelante la palabra de Dios primero y obedecemos, asombrosamente podríamos experimentar la obra de Dios maravillosamente. ¿Por qué no podemos experimentar los poderes y milagro de Dios? ¿Por qué no experimentamos esto? Es porque tal vez no obedecemos la palabra de Dios. Por eso no podemos experimentar esta obra de Dios. Por eso, si obedecemos adecuadamente, acompañando con la palabra de Dios, la obra de Dios automáticamente mostrará en nuestra vida, ¿sí? Ocurren en nuestra vida las obras de Dios. Por eso, mientras viviendo nuestra vida cristiana, si acumulamos estas experiencias, poco a poco más fácil de obedecer a la palabra de Dios. Pero porque no obedecemos, por eso no podemos obedecer. ¿Entiendes? ¿Sí? No obedecemos, entonces no podemos obedecer. Habacuc, busquemos la Biblia. Habacuc, capítulo 2, versículo 3 y 4. Habacuc. Habacuc, capítulo 2, versículo 3 al 4. Vamos a pensar con este versículo, ¿qué es creer en la palabra? ¿Qué es obedecer en la palabra? Palabra de Dios. Habacuc, capítulo 2, versículo 3 y 4. Si lo tienen, leamos juntos. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no se recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí, versículo 4 dice así. Es decir, no creer en mi pensamiento, sino creer en la palabra de Dios, ¿no?
tal persona puede obedecer la palabra de Dios y por eso puede superar los tropiezos. Y también se puede cumplir la promesa de Dios, así que puede ser una vida muy preciosa preciosa que vive por la fe. Aquí dice, la palabra dice, mas el justo por su fe vivirá. Las personas que consideran que es imposible de obedecer la palabra de Dios en su propio pensamiento y también que es más urgente solucionar los problemas de su vida cotidiana ahora mismo, no pueden obedecer la palabra de Dios. Es muy triste que entre los cristianos hay como estas personas. Es algo muy triste, ¿no? Entonces, para que sea una vida que vive por la fe, primeramente tenemos que adelantar la palabra de Dios, primeramente. O sea, tenemos que escuchar y leer y meditar, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. En el versículo anterior explica sobre las condiciones de cómo podemos vivir esa vida. Aquí, Habacuc capítulo 2, versículo 1, 2, arriba, versículo 1, 2, también leamos juntos. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra en que reyere en ella. Aquí explica bien sobre la manera de guardar la palabra de Dios. Este versículo significa que debe guardar su posición firmemente y esperar, escuchar, guardar bien la palabra de Dios en su corazón. Incluso puede leer corriendo, ¿no? Por eso, para obedecer la palabra de Dios, primeramente tenemos que escuchar la palabra de Dios. Es algo muy obvio, ¿no? Para obedecer la palabra de Dios, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Por eso, nuestra iglesia siempre, cada vez nos reunimos, escuchamos la palabra de Dios, para que sepamos qué es la palabra de Dios que tenemos que obedecer, ¿no? Escuchando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios, está en nuestro corazón. Esto es guardar nuestra posición. Por eso tenemos que guardar esta posición. Tenemos que participar sin falta en la reunión. Nosotros tenemos las reuniones, así sin falta hay que participar. Esto es el primer paso. Si no obedecemos esta obra, ¿cómo podemos vivir adecuadamente ante Dios? ¿Cómo podemos recibir la bendición de Dios? A pesar de que quieren recibir la bendición de Dios, no participa en la iglesia, eso es algo muy una contradicción, ¿no? Sin falta la reunión, participe y escucha para obedecer. Aquí la Biblia dice, sobre mi guarda, eso significa que guardar mi posición. Tenemos mi posición aquí en la iglesia, ¿sí? ¿Qué es la posición? Culto dominical, sí, así está escuchando, ¿no? Culto dominical, culto miércoles, cada reunión. Esta es la posición de nosotros. Tenemos que guardar, tenemos que participar esta posición. Los jóvenes, por favor, guardan. Por eso no pueden recibir la bendición, ¿sí? Guarda la posición. Aquí la Biblia explica muy exactamente. Por eso, si guardamos bien la posición
de nosotros podemos escuchar la palabra de Dios y podemos obedecer la palabra de Dios, guardando su promesa de Dios aquí en nuestro corazón, ¿no? Cuando los israelitas cruzaron el mar, el río Jordán, ellos llevaron el arca del pacto de Dios, ¿no? Así, de esa manera, el arca del pacto significa la palabra de Dios. De esa manera, nosotros también, acompañando con la palabra de Dios, tenemos que vivir, ¿sí? Tenemos que poner adelante la palabra de Dios en nuestra vida, acompañando con la palabra de Dios. Tal vez, debido a que no vivimos de esa manera, por eso no podríamos experimentar la gracia y el poder de Dios. Al ver las aguas del río Jordán desbordados, parece que podría morir, ¿sí? Moriría, pero nunca moriría. No se preocupe, nunca moriría. Si no obedece esta palabra de Dios, entrar el río Jordán llevando el arca del pacto, no pueden experimentar, ¿sí?, el milagro que dividirse el río Jordán, ¿no? Así podemos adelantar la palabra de Dios llevando el arca del pacto, obedecemos. De esa manera Dios trabaja, ¿no? Dios obra en nuestra vida. No hacemos esto, por eso no podemos ver la obra de Dios. Muy lamentablemente, entre los cristianos no experimentan de esa manera, por eso siempre tienen conflicto entre el pensamiento y entre la palabra de Dios. Siempre tienen este conflicto, porque no experimentan esto, ¿no? Ellos tienen conflicto. Mi pensamiento es así, pero la palabra de Dios es así. Sí, siempre. Ellos consideran que la palabra de Dios no coincide con mi situación. Por eso siempre juzga, siempre calcula la palabra de Dios con su propio pensamiento. Eso es un aspecto muy lamentable, ¿no? Por eso tienen que dejar su pensamiento ante Dios, ¿no? Para vivir vida cristiana una buena manera, tienen que dejar mi pensamiento. Por lo tanto, cuando choca mi pensamiento con la palabra de Dios, debemos practicar de dejar mi pensamiento primeramente, ¿no? Busquemos la Biblia. Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Este versículo también sabemos, ¿no? Isaías 55, versículo 8 y 9. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta palabra es algo muy obvia, ¿no? Palabra muy obvia. Dios es un ser totalmente diferente que nosotros, ¿sí? Su nivel es diferente, totalmente diferente. Por eso, con nuestro pensamiento, con nuestro criterio, no podemos juzgar, no podemos calcular la palabra de Dios. Y no debemos juzgar la palabra de Dios, ¿no? Con mi pensamiento, no. Es decir, el aspecto que los cristianos deben tener ante la palabra de Dios es el obedecer. Una vez que hagamos eso, la obra de Dios se revelará, ¿no? La vida cristiana
es diferente que cómo cruzar el Mar Rojo, ¿no? La vida cristiana es igual que cruzar el río Jordán. Así aprendemos cómo cruzaron el río Jordán los israelitas. Para cruzar el río Jordán, primeramente tienen que llevar el arca del pacto de Dios y entrar el río Jordán. Después de esto, Dios se dividirá el río Jordán. Y después de cruzar el río Jordán, vamos a conquistar a la tierra de Canaán, ¿no? Aquí, versículo Números capítulo 33, después de cruzar el río Jordán, ¿qué tenemos que hacer? Aquí explica. Números capítulo 33, versículos 51 al 56. Números capítulo 33, versículos 51, 56. Aquí les leo. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, ahí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis, y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por agiones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Muy largo, ¿sí? Esta historia también explica muy bien sobre un principio muy importante de nuestra vida cristiana. Es decir, si el pueblo de Israel obedecía la palabra de Dios y entraba en la tierra de Canaán con el poder de Dios, debía echar todos los moradores de esa tierra. Y podía tomar todos los bienes de ahí y disfrutarlos felizmente. Sin embargo, el problema es que si los israelitas no eliminan los cananeos por completo, ellos se convertirán en agiones en los ojos y por espinas en costado de los israelitas. La Biblia explica así, ¿no? Nuestra obediencia y vida victoriosa no deben terminar de una vez. Incluso después de entrar en la tierra prometida de Canaán, los ídolos, los lugares altos y los moraderos de Canaán deben ser destruidos y eliminados, ¿no? Como dice este versículo. ¿Qué significa esto? Eso significa que incluso después de ser salvos,
Debemos continuar eliminando los pecados que se quedan y las cosas inmundas que no tienen ninguna relación con Dios en nuestra vida. Tenemos estas cosas. Tenemos que eliminar esto. Si no eliminamos estas cosas, ellos podrían convertirse en espinas y atormentar nuestra vida continuamente. Muy lamentablemente podría haber como estas personas entre los hermanos también. Ellos no pueden eliminar estas cosas, por eso siempre sufre en su vida cristiana. Y también siempre no reciben la bendición de Dios. Un hábito equivocado, un pecado no dejado todavía, mi terquedad, mi pensamiento no adecuado ante Dios. Por eso la vida cristiana sería muy dolorosa. La Biblia dice, si no eliminamos estas cosas, convertirán en un aguijón, ¿sí? Aguijón en los ojos. Imaginemos, si tenemos un aguijón en nuestros ojos, sería muy doloroso, ¿no? Pero uno que no elimina esto, por eso, por sí mismo, siempre sufre mucho daño en su vida cristiana. Estas cosas tienen que eliminar por sí mismo. A pesar de que recibimos la salvación, después de recibir la salvación, algunos pueden vivir de esa manera, muy difícilmente, pero tenemos que eliminar esto. Podría ser la causa de esta vida dolorosa es como estas cosas. Podría ser. Tienen que eliminar rápidamente. De verdad, esta persona, él mismo lo conoce mejor. Por sí mismo lo sabe mejor. Uno vive muy bien, ¿sí? Hace muy bien todas las cosas, pero si tiene una cosa, ¿sí? Un punto de error, un pecado, una terquedad, por esta cosa podría ser, su vida podría fracasarse. De verdad, a pesar de que uno sufre mucho por sus propios errores, no puede tirar estos hasta el final. Eso sería realmente triste y lamentable. Pero muy lamentablemente estas personas, aunque sufren por sí mismos, por sus errores, tratan de encontrar la causa en otros lugares. Eso es algo muy lamentable. Mis errores, mi situación, mis sufrimientos son por causa de la iglesia, causa de hermanos, causa de pastor, causa de algunas circunstancias, etc. Causa de otras cosas. Algunos piensan de esa manera. Diciendo así, racionaliza sus errores y vive continuamente agarrando estos errores hasta el fin. Esto es algo muy triste, ¿no? ¿Por qué nuestra vida cristiana es difícil? ¿Por qué? Tal vez por causa de estas razones sería difícil. Tenemos que pensar esto. Pero sí mismo sabe mejor esto, por sí mismo. Reflexionemos entonces, ¿por qué mi vida es muy difícil? ¿Por qué mi vida no es ordenado? Algo yo tengo un error ante Dios, debemos pensar bien, ¿no? Eliminar rápidamente esto es la fe, es la obediencia. Desde este punto, Dios trabaja fuertemente. Esto es el principio. Desde este punto podemos experimentar la obra de Dios, la bendición de Dios. Trabaja desde este punto. Tenemos que romper las cosas incorrectas que todavía no dejamos, ¿sí? Todavía tenemos. Somos los cristianos.
Es decir, somos las personas que tienen el tesoro, ¿sí? Tenemos el tesoro, que es el Espíritu Santo, ¿no? En el vaso de barro, ¿sí? Vaso de barro. Nuestro cuerpo es vaso de barro. Para que sea brillante este tesoro, se mostrando afuera, hay que romperse este vaso de barro primeramente, ¿no? De hecho, nuestro cuerpo solamente es una cáscara nomás. Así que los deseos, pensamientos y la terquedad de este cuerpo, incluso si los rompemos, no sería ningún problema. Entonces tenemos que rompernos. Más bien, este vaso de barro, que es yo, debe romperse para revelar el tesoro interior. Busquemos la Biblia, 2 de Corintios capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Aquí. Si lo tienen, leamos juntos. Pero tenemos este tesoro en vaso del barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí la Biblia dice, tenemos este tesoro en vaso del barro. Entonces, pensemos, ¿cuál es más importante? El tesoro y vaso de barro. ¿Cuál es más importante? Tesoro, sí, obviamente. Tesoro es más importante. Entonces, aquí la Biblia dice, tesoro está en vaso de barro. Vaso de barro, que es nuestro deseo, ¿sí? Carnal, nuestra terquedad, nuestro pensamiento, ¿sí? Nuestra avaricia. Si rompemos esto, puede mostrar el tesoro. La Biblia dice, esto es el poder de Dios, ¿no? Entonces, para que el poder, para que la gracia y la gloria de Dios se revelen en mi vida, el vaso de barro, que es yo, debe romperse primeramente. Cuando los 300 soldados de Gedeón vencieron en la guerra contra Madián, ellos trajeron las tallas en los cántaros, sabemos. Y aquel momento rompieron estos cántaros para revelar las luces de las tallas. De esa manera, ellos pudieron obtener la victoria en esta guerra, ¿no? Aquí, la Biblia, busquemos Jueces capítulo 7, Jueces capítulo 7, versículo 16, versículo 20 y 21. Jueces capítulo 7, versículo 20 y 21. Aquí les leo. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con talles ardiendo dentro de los cántaros. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las talles y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Aquí explica la manera de vencer en la guerra, la manera de vencer de Dios en la guerra, ¿no? Pero esta manera es diferente que lo pensamos, ¿no? Las personas piensan, para vencer una guerra es necesario montón
de soldados y también una arma excelente. Así pensamos, ¿no? Pero en la guerra de Dios, uno puede vencer por medio de obedecer a la palabra de Dios. Es decir, obedecer la manera de Dios, ¿no? Obedecer la palabra de Dios. En esta guerra de Gedeón, los israelitas pudieron vencer cuando rompieron los cántaros, revelándose las tallas escondidas en estos cántaros, ¿no? Romper. Para revelarse la luz de Tea, los cántaros tenían que romperse, ¿no? Del mismo modo, para revelarse la luz de Dios en mí, el cántaro, yo, sí o sí debe romperse, ¿no? Cuando seamos una persona que pueda romperse a sí mismo, podría revelarse la obra de vencer de Dios a través de nosotros en nuestra vida cristiana, ¿sí? Ahora estamos aprendiendo esto. Mi orgullo, mi deseo carnal, mi pensamiento, mi riqueza, mi tiempo. Si tenemos todavía algunos de ellos equivocados ante Dios, que nunca se rompe ante Dios, la luz de Dios nunca jamás pueda revelarse, ¿no? Y una vida en la que no se eliminan estas cosas, continuamente nos molestará con aguijones en los ojos y espinas en el costado por el resto de nuestra vida hasta que se terminen, hasta que se eliminan, ¿no? Eso no es que nos rendimos y rompemos ante el hombre, no. Debemos rendirnos, debemos rompernos ante Dios para revelar la luz de Dios a través de nuestra vida, ¿no? Si hay algo que todavía no hemos roto en nuestra vida, vamos a quebrantarlo ahora mismo. Y vivamos una vida cristiana más fuerte y adecuada ante Dios. Hoy aprendimos el tema muy importante a través del acontecimiento de cruzar el río Jordán. Entonces, no se olviden estas enseñanzas, guardemos bien nuestros corazones esta enseñanza y vamos a vivir más fuertemente para Dios. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Señor, nuestro Padre Dios, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de ti. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través de este culto dominical. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante Dios según las enseñanzas que estudiamos hoy, obedeciendo bien la palabra de Dios. Así que deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gracia del Señor. Ayúdanos para poder propagar el Evangelio precioso para las almas perdidas. Nos llena con tu sabiduría y tu poder para esta buena obra, para que podamos predicar tu Evangelio muy fuertemente y adecuadamente. Hay muchos hermanos que tienen muchas dificultades y padecen muchos sufrimientos. Los cuida y guía con tu consolación eterna y tu gran amor. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.